Estaba hablando de una conversión, ¿no? De un cambio, de vivir según nuestra carne y vivir según el Espíritu. De eso estaba hablando Jesucristo. Vamos a Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Juan el Bautista fue el primero que empezó a bautizar, ¿no? Tenía más o menos la misma edad, tenía unos meses de diferencia con Jesucristo. Eran primos, si se acuerdan, ¿no? Bueno, Juan el Bautista empezó a bautizar. Y dice que yo los bautizo para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Federico, ¿no? Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué podemos entender con esto? Federico, ¿qué podemos entender con esto? Dice que Él nos puede bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiere decir Jesucristo? El Espíritu Santo es el que bautiza con fuego, con energía, con poder. Está hablando de un bautismo y seguimos hablando de una conversión, ¿verdad? Seguimos hablando de una conversión, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a bautizar a un niño y Juan dice que bautiza para arrepentimiento, ¿de qué se puede arrepentir un niño? Federico, ¿de qué te puede arrepentir vos? ¿De portarte mal? Dijo Jesús, estaba Jesús entre la multitud allí y le llevaban enfermos para que oren por ellos, ¿no? Y le llevaban niños también. Dice, llevaron unos niños Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban, ¿no? Entonces vamos a suponer, llevamos a Federico, no está enfermo, no tiene nada, pero llevamos porque Jesucristo andaba ahí y para que oren por él. ¿No hemos llevado a nuestros hijos a veces a la iglesia y le pedimos al pastor que oren por nuestros hijos? ¿Verdad que sí? Y bueno, entonces eso es lo que estaban haciendo en ese momento. Entonces Jesús le dijo a los discípulos que le estaban diciendo que no trajeran a los niños. Dijo Jesús, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quien son como ellos. El reino de los cielos le pertenece a quienes somos como los niños, no tan inquietos, pero los que son como los niños. Entonces a Nicodemo se le dijo, el que no es nacido de nuevo, el que no muere y nace de nuevo, no entrarán en el reino de los cielos. Y acá dice que los que son como los niños son parte del reino de los cielos. Así que los niños no tienen pecado, sino que no tienen de qué arrepentirse, ¿no? Vamos ahora a Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Acá decía Jesús, después cuando se estaba elevando al cielo, ¿no?, en una nube, y decía, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos y a toda la criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía, hacer discípulos, ¿no? En primer lugar. Y después bautizándolos. ¿Qué necesitamos para ser bautizados? Decidirlo, ¿no?
decidí tomar la decisión de que Jesucristo murió por nosotros y Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y tener ese entendimiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué bautizarlos antes, si todavía no han tomado esa decisión? Si nosotros bautizamos a un niño ahora, ¿verdad? Un bebé, traemos, lo bautizamos. Después cuando él nace y es grande, él va a hacer su vida como quiera hacerla. Va a empezar a pecar, se va a empezar a equivocar, va a empezar a hacer cosas no agradables a los ojos de Dios. Y entonces, pero ya fue bautizado. ¿Ese bautismo lo salva? No, porque no hubo un arrepentimiento. No hubo esa conversión que tiene que haber, que la da ese bautismo. Después dice que Jesús también bautizaba. Y los discípulos también bautizaban. Pero acá dice que en la palabra de Dios dice de que Jesús lo iba a bautizar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en ese momento estaba bautizando simplemente para arrepentimiento. Incluso eran los discípulos que lo bautizaban. Le fueron con el chisme a Juan, diciendo, mirá que aquel que vos hablabas, estaba bautizando también. Pero estaba bien que bautizase, ¿verdad? Y él mismo los envió a todo el mundo, hace casi 2000 años, para que le enseñemos la palabra de Dios a la gente y que lo bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero primero ¿qué debemos hacer? Arrepentirse, enseñar la palabra, porque si no enseñamos la palabra no tienen de qué arrepentirse. Entonces, como nosotros creemos que la palabra de Dios es verdadera, ¿no? Los niños no tienen pecados, al contrario, nosotros deberíamos ser como ellos, humildes, sencillos, que se humillan, ¿no? Así debería ser nuestro corazón, como el corazón de los niños, y podernos humillar delante de Dios. Así deberíamos copiarle a ellos más bien, y no nosotros querer bautizarlo para librarlo de pecados que no existen, que no los tienen todavía. Tienen que ser grandes y saber tener conocimiento de lo que están haciendo, y después, entonces sí, que ellos tomen la decisión de seguir a Cristo. ¿Y cuál es el deber de los padres? Enseñar la palabra, porque si nadie le enseña y quiera el trílope, ¿cómo va a aprender? Entonces, ¿cuál es el deber de nuestros padres? Que nos enseñen la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos padres de que de repente no creen en Dios y no lo enseñan, después nosotros vamos a tener a alguien que nos lleve la palabra y que nos explique la palabra, y ahí nosotros capaz que empezamos a creer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos en la familia a bebés? Lo presentamos a Dios. Así como traían a Jesucristo para que Jesucristo ore por los niños, eso es lo que hacemos en nuestra familia. Y bueno, y como cabeza de la familia, me corresponde orar por los niños de nuestra familia y presentarlos a nuestro Señor, pero también pedir a nuestro Padre de que nos dé el entendimiento como para poder guiarlos. Porque es un trabajo que tenemos, ¿verdad? Tenemos que guiar esos niños y poderlos encaminar por la verdad de la palabra de Dios. Si nosotros no les enseñamos, ¿quién les va a enseñar? Y bueno, entonces vamos a que vengan los padres y los niños, entonces. ¿Los bebés? No, sí, los bebés. No venga más para acá, ¿eh? Pónganse ahí, a ver cómo se ve. Vení, Brian. Bueno, aquí tenemos a los bebitos que no tienen ningún pecado. Simplemente presentarlo ante Dios y que Dios lo esté cubriendo, ¿no? Que lo esté que los ángeles lo estén rodeando y que le estén dando fortaleza a sus padres para poderlo encaminar a ese poderlo encaminar. Bueno, Padre, te doy gracias por la vida de Marcos, Señor. Te pido que lo bendigas, lo ponemos delante tuyo para que tú puedas
fortalecerlo, Señor, y llevarlo en el camino que Jesús nos ha marcado, Padre. Bendícelo en el nombre de Jesús, lleva todo llanto, todo dolor, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y bendecimos a su madre y a su padre, Padre, para que tú la puedas fortalecer, que le des sabiduría, que le des entendimiento de la palabra, Padre, para que ellos dos puedan encaminar a sus hijos, Señor, a tus pies, Padre. En el nombre de Jesús lo bendecimos en esta hora. Ámbar, te bendigo en el nombre de Jesús, dándote toda la fuerza, todo el amor de Cristo, poniéndote delante de Dios y dándote toda la fuerza y toda la paz. Le bendecimos a Belén y a su padre Jonah en el nombre de Jesús, y que le pedimos a Dios que le dé fortaleza, que le dé sabiduría para que ellos puedan guiarlos hasta la cruz, que le puedan enseñar la palabra de Dios, que puedan darle del amor de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Y esto es lo que hacemos por nuestros niños, y no todas las iglesias evangélicas. Y cuando lo llamamos evangélico es porque predicamos la enseñanza de Jesucristo, que es el Evangelio, es la nueva noticia. Y esa nueva noticia, esos nuevos pactos, están todos en el nuevo Evangelio, en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que hacemos con nuestros niños, que sabemos bien que no tienen pecado. Nosotros somos los pecadores y los ponemos delante de Dios cada día para pedir perdón por nuestras ofensas y tratar de estar firmes. Dice que tenga cuidado que el que piensa que esté firme, que tenga cuidado de no caer. Entonces siempre es estar en la oración, siempre es estar en la palabra, siempre es estar cerca de Dios para poder estar en ese día donde Cristo va a venir a buscar su iglesia, poder estar preparado. Presentar a tu hijo a Cristo. Si querés bautizarlo, podés bautizarlo. Jesús no te dice que no, pero Él no tiene pecado, sino que nosotros deberíamos ser como estos niños. Que Dios te bendiga y espero de que te haya servido estos estudios.